Muy buenas noches, estimadas maestras. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy acerca de los procesos cognitivos y la neuroeducación. Bien, vamos a ver pues qué es la neuroeducación, ¿no? Es una disciplina que combina la neurociencia y la educación. Esto puede mejorar significativamente teniendo en cuenta los métodos de enseñanza y aprendizaje. Para ello, la neuroeducación nos da muchos aportes. Uno de ellos es la comprensión del cerebro en desarrollo. Esta comprensión de cómo cambia el cerebro a lo largo de la vida. Lo que va a permitir es adaptar los enfoques de enseñanza a diferentes edades y etapas del desarrollo. ¿Qué es lo que vimos en los enfoques de las teorías que vimos la sesión anterior? Vamos a tener en cuenta aquí en estos aportes la personalización del aprendizaje, es decir, las diferencias individuales que hay en la cognición y el aprendizaje, lo que implica personalizar los métodos de enseñanza para satisfacer las necesidades y estilos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. También tenemos que tener en cuenta las estrategias de enseñanzas efectivas, es decir, las que están basadas en la evidencia, que aprovechan la forma en que nuestro cerebro procesa la información, como la enseñanza multisensorial y el uso de metáforas. También tenemos que tener en cuenta la importancia de las emociones y la motivación. ¿Por qué será importante las emociones? Porque esto juega un papel crucial en el aprendizaje. Si nosotros creamos un entorno emocionalmente seguro y atractivo, podemos promover la motivación y la retención del conocimiento. Por ejemplo, si llegamos a nuestras aulas de repente, ¿no? En el microbús o en el bus o en la moto que íbamos, y pues nos pasó algo negativo, y de repente pues llegamos molestos, molestas, y el niño viene y nos saluda, ¿no? Miso, profesor, ¿cómo estás? Y yo, ay, sí, sí, sí. Y ustedes o cualquiera de nosotros le respondemos, ya, sí, sí, hola, hola, hola. Y ya, el niño como que ya, oh, no me saludó, ¿no? Entonces ahí su emoción, que en ese momento él llegó con tantas ganas, no nos dimos cuenta, pero sin embargo estamos creando ya un entorno pues que ya como que no tiene ganas de aprender y eso de una u otra manera ahora la neurociencia nos indica pues que es un factor importante. Qué diferente va a ser para ese estudiante que a pesar pues de que nos pasó lo que nos pase, porque todos, nadie está libre, nos puede pasar muchas cosas. Llegamos con ganas a pesar de eso. Y ya en la puerta dejamos el malestar que nos pasó. Y después de la puerta del colegio para adelante, pues lo recibimos con, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, un abrazo, ¿no? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo amanecieron? ¿Tomaron desayuno? Qué felicidad verlos. Entonces ya el niño, ay, mi profesor, mi profesora me ha recibido con cariño, ¿no? Entonces eso, la neurociencia nos indica que es un factor muy importante en el aprendizaje. Entonces ahora la neurociencia nos indica que tenemos que trabajar mucho la parte de las emociones, sobre todo el entorno, donde el buen trato nunca debe pues de dejar de ser el factor más importante, obviamente aparte de todas las estrategias que nosotros siempre establecemos en el contacto directo en nuestras sesiones de aprendizaje con los chicos. Y bueno, y aquí viene pues el término muy importante de la neurociencia, de la neuroeducación ahora, que es la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro para poder cambiar y adaptarse, conocida como neuroplasticidad, ¿cierto? Entonces ese término ahora está muy en boga, todo el mundo lo menciona bastante, porque aquí se subraya mucho la importancia del aprendizaje continuo y la práctica repetida de adquisición de habilidades y conocimientos. Entonces, gracias a esta neuroplasticidad, hace que nuestros niños tengan esta capacidad de poder cambiar y adaptar todos los conocimientos que ellos van teniendo. Entonces, ¿por qué? Porque dice que nuestro cerebro tiene eso. Entonces, eso significa
de que no solamente vamos a trabajar con los procesos cognitivos, sino también con las funciones ejecutivas que tiene el cerebro. Y también para esto es importante que nosotros hagamos una detección temprana de dificultades de aprendizaje. Si nosotros detectamos a tiempo, por ejemplo, en los niños de inicial, cuando vemos ya que hay un retraso en su lenguaje, ya les he indicado, ¿no? De que eso va a ser un factor de que también va a tener una dificultad en su aprendizaje si no lleva terapia, obviamente, ¿no? Entonces, nosotros si hacemos la detección temprana, podemos ayudar a que ese estudiante pueda, pues, eh, trabajar y lograr su aprendizaje y no tener, pues, tantas dificultades o tener estudiantes que ya en secundaria recién se dan cuenta que necesitan ayuda, ¿no? Entonces, el conocimiento ahora sobre el impacto del estrés y la ansiedad en el aprendizaje ha llevado a un mayor enfoque en el bienestar emocional y mental de los estudiantes, donde se está incluyendo mucho las prácticas como la atención plena en el aula, ¿no? Entonces, ahora nosotros buscamos mucho cómo se sienten nuestros niños. ¿Están tranquilos? Ahora en las sesiones, pues muchos nos piden las pausas activas, constantemente, ¿no? Al inicio, durante, ¿no? Constantemente realizar las pausas activas, de tal forma que esto ayude a disminuir el estrés y la ansiedad. El niño que está nervioso no aprende de la misma forma que un niño tranquilo. Entonces, si nosotros enseñamos a los chicos a manejar esta ansiedad, este estrés, o a realizar lo llamado ahora también gimnasia cerebral, porque hay bastantes actividades para realizar ahora. Entonces, esto hace pues que nosotros evitemos, ¿no? Que se den pues estos problemas de aprendizaje y tengamos mayores logros. También se hace el uso de la tecnología educativa, porque sabemos que el desarrollo de tecnologías educativas basadas en la neurociencia, como aplicaciones, programas de aprendizaje en líneas, hacen pues y están diseñadas justamente para optimizar la retención y comprensión del conocimiento. En todas las instituciones educativas encontramos pues nuestras aulas de IP, ¿no? Entonces, algunas con tablets, otras con laptops, otras con computadoras. Entonces, solamente el hecho ya de tener pues la conexión de las redes, internet, wifi, todos los equipos tecnológicos. Entonces, ustedes van a tener que trabajar con algunos programas de aprendizaje que les permita pues, ay, disculpen un ratito, ok. Entonces, ustedes van a tener que realizar estas actividades, ¿no? Buscar algunos programas. Puedo compartirles algunos programas que están en la web, que no necesariamente, ¿no? En pandemia normalmente usábamos pues el KISS o también usábamos el Kahoot, ¿no? Dependiendo de la edad del niño también, ¿no? Pero también hay otros programas en las cuales pues el aprendizaje no necesariamente tiene que ser pues con lápiz y pizarra, sino también podemos pues ayudarnos ahora con la tecnología para que el niño pues no trabaje estas dificultades que puedan presentarse, ¿no? Por ejemplo, si están en niños de primer grado, segundo, la lectoescritura, pues aplicaciones que estén pues desarrolladas justo para eso, ¿no? Pero no usar videos, ojo, no es lo mismo, por ejemplo, colocarle el monosílabo, ¿no? Que solo es mirar, a tener que trabajarlo directamente, por ejemplo, a unir sílabas que son iguales, por decir, ¿no? En lectoescritura, o a escuchar el audio en la tablet, ¿no? Donde escuchas el sonido ta, y el niño marca, ¿no? Acá, ta, ok, ya. Entonces ahí está trabajando también su percepción auditiva, ¿no? Entonces, en la tecnología educativa, cuando nos habla de las aplicaciones y programas, no nos habla de videos, ojo, no nos habla de YouTube, sino nos dice donde el niño interactúe con
con estas aplicaciones de tal forma que ellos puedan demostrar pues que están comprendiendo, ¿no? Entonces ahora aquí vienen pues, vamos a hablar acerca de estas funciones ejecutivas que tiene el cerebro, ¿no? Donde la neuroeducación nos dice que uno de los principales de los cuales tenemos que tener en cuenta es la cognición para evitar o para lograr aprendizajes en nuestros niños. Y bueno, ¿qué es la cognición? La cognición es un conjunto complejo de procesos internos que nos va a permitir comprender, interpretar y generar información sobre el mundo. Es la facultad de los seres, o sea, de todas las personas, para procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido, que es la experiencia, y las características subjetivas que permitan valorar esta información. Entonces, la cognición lo tenemos todos, ¿cierto? Pero también hay que tener en cuenta que es la que nos va a permitir poder generar información. Entonces, si el niño es cognitivo, obviamente a partir de sus procesos internos, pues va a lograr aprendizaje. Pero si no lo logras, ¿por qué? Solo será la cognición. Y aquí pues nosotros tenemos que tener en cuenta que la cognición es una capacidad que permite desarrollar conocimiento, sí, es un acto proceso de conocer, sí, pero es una habilidad para que él pueda asimilar y procesar los datos. Entonces, si vemos a niños que tienen dificultades, tenemos que tener en cuenta qué está pasando, qué parte de la cognición el niño está pues bloqueado, dónde está faltando, por qué el niño no lo logra, ¿no? En estas funciones ejecutivas. Aquí es donde nosotros vamos a ver los procesos cognitivos. Entonces, los procesos cognitivos no es solamente la inteligencia, no. Miren todos los procesos, los procedimientos que lleva el ser humano para poder incorporar el conocimiento. Primero viene la sensación a través de los sentidos. Luego la percepción, que puede ser auditiva, visual, táctil, etcétera, también con los 5 sentidos. La atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento y la inteligencia. Mira, al final viene la inteligencia. O sea, no necesariamente el niño que no logra aprendizaje es solamente por la inteligencia. Probablemente, por ejemplo, si encontramos a un niño que tiene deficiencia auditiva, o sea, entre comillas, llamado sordo-mudo, entonces es obvio que su proceso cognitivo está afectado en la primera parte, ¿no? Que es la sensación y la percepción. Para ello, él va a necesitar pues su audífono, de tal forma que lleguen los sonidos, ¿no? Pero su parte visual no está afectada. Entonces significa que su atención visual pues puede funcionar muy bien, ¿no? Pues por eso que los niños con problemas auditivos logran pues aprendizajes al igual que cualquier otro estudiante. Sin embargo, a pesar de eso, si vemos en la evaluación que no hay eso, entonces puede ser también la memoria o el lenguaje o el pensamiento. Entonces, si nosotros al momento de cuando se realice una evaluación, tenemos que tener en cuenta cuál de estos procesos están afectando que el estudiante no logre aprender. Uy, tengo un aula en la que se distrae mucho. Hago una pregunta, por ejemplo, tocamos en el tema de ciencia de las plantas, pero ellos están hablando del campo, del zoológico, y se explayen por otras ramas que no tienen nada que ver con el tema, ¿no? Entonces son niños que se distraen bastante, se inmediatamente están ya en otro lugar, ¿no? Entonces no es su inteligencia, no es su pensamiento, sino es su atención. Entonces, por ello es importante conocer dentro de estos procesos cognitivos, cuál de estos pasos o procedimientos son los que están viéndose afectados para que no logre aprendizajes. Entonces, tenemos que identificar que tenemos los procesos cognitivos superiores, que son la inteligencia, el pensamiento y el lenguaje, y los procesos cognitivos básicos, pues que son la sensación, la presión, la atención y la memoria, que también son muy importantes para poder lograr los aprendizajes. Entonces tenemos a los superiores y a los básicos. Por lo general, esta área se trabaja con la conciencia fonológica, ¿ya? En niños de inicial, primer y segundo grado. De tal forma que así, si logramos trabajar esto y el niño está atento, tiene muy buena memoria, percibe muy bien, no se distrae, entonces
obviamente sus procesos cognitivos superiores van a ser pues canalizados a través de esta gran base, ¿sí? Entonces, vamos a, nosotros a definir qué es la inteligencia. Pues la inteligencia es un término que se aplica al conjunto de actividades psíquicas o actitudes de tipo superior en la que con que el hombre se enfrenta a su medio ambiente, ¿no? Es la facultad de nuestra mente que nos permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones, formar una idea determinada de la realidad. Por algo es una de nuestras funciones superiores. Bueno, más adelante, aquí está. Pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? Es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente. Estas están relacionadas unas con otras. También se ha conceptualizado como la actividad racional que busca la solución a un problema utilizando los conocimientos previamente adquiridos. Obviamente en el pensamiento se tiene que recordar hechos concretos para que se pueda generar una nueva información. Entonces, en el pensamiento no solamente se van a formar las ideas, sino también se van a representar, hacer las representaciones de la realidad, de tal forma que al estudiante o a la persona pues le permita poder trabajar, ¿no? O sea, darte una solución a un problema. Eso es lo que le permite el pensamiento. Después de haberlo representado, conceptualizado, pues inmediatamente él puede dar solución, ¿no? A un problema. El lenguaje, obviamente, está considerado como algo innato, es propio del ser humano, pero sin embargo, a pesar de eso, encontramos a veces pues niños muy pequeños que se demoran en hablar. Y esto también pues no es que algo está pasando, ¿no? Es por ello que los niños de cunas, de inicial, pues se les suele derivar a una evaluación para ver pues por qué se está retrasando en su lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje es una capacidad propia del ser humano, de la cual nos va a permitir expresar nuestros pensamientos, sentimientos por medio de la palabra. Entonces, si yo no tengo lenguaje, no puedo expresar mis ideas, no puedo hago la representación mental, sí, pero no la puedo expresar. ¿Por qué? Porque el lenguaje se está viendo afectado. Entonces, un lenguaje siempre se relaciona tanto con símbolos como son los sonidos, las letras, los signos y el significado, ya que esto va a establecer reglas para combinar y recombinar los símbolos a fin de ofrecer diversos tipos de información. Entonces, aquí vemos que la inteligencia, el pensamiento y el lenguaje, pues son las capacidades superiores de nuestros procesos ejecutivos. Ahora vamos a ver las básicas, que es la percepción. Por ejemplo, aquí, miren, dentro de la percepción, nosotros tenemos acceso a la información a través de nuestros 5 sentidos. Es el primer proceso cognitivo porque es básico, a través del cual los sujetos o las personas podemos captar la información del entorno. Miren, qué diferencia tiene cada uno de cómo lo percibe, ¿no? Entonces, aquí el proceso cognitivo, a través de las personas, bueno, a través del cual las personas somos capaces de comprender el entorno y actuar en consecuencia a los impulsos que reciben. Nosotros podemos interpretarlo dependiendo de las sensaciones. Por ejemplo, si es visual, ¿no? O si es auditiva, por ejemplo, si alguien me va a pinchar o me voy a pinchar con una aguja, obviamente retiro inmediatamente, ¿no? Entonces, esa es una de las sensaciones que me hace reaccionar dependiendo de la percepción en la que tengo en ese instante. Aquí les estoy mostrando algunos ejemplos de percepción. Por ejemplo, aquí me podrían contar, a ver, visualicen bien cuántos animales hay y qué animal encuentran en esta imagen, ¿no? Y cuántos animales habrá o no habrá imagen o qué observan ahí. Algunos cuando le colocamos esta prueba de percepción, pues inmediatamente cuando ven rápido y responden, nos dicen pues que ven pues un lugar donde hay nieve y nada más. Pero cuando uno pasa más tiempo observando esta imagen con más detalle, ya va a empezar a encontrar inclusive los animales, ¿no?
Y si ustedes han podido observar con más ya detenimiento, pues se van a dar cuenta que ahí hay caballos, ¿cierto? Entonces, que en una primera impresión, nuestra percepción visual puede cambiar. Entonces, aparentemente, ustedes pueden observar en esta imagen, la primera, que es un nevado, ¿no? Con tierra, con un poco de tierra, pero sin embargo, en la parte de atrás, aquí, ¿no? Encuentran un caballito, aquí está el siguiente, aquí está el tercero y aquí está el cuarto. ¿Alguien encontró un quinto caballo? Puede ser, pero aquí solo hay cuatro. Mírenlo bien y lo van a poder encontrar. Y estos cambios, justamente es dependiendo la percepción que cada uno tiene, ¿no? Entonces, eso mismo pasa muchas veces en las aulas. Nosotros tenemos una percepción, pero nuestros niños o estudiantes tienen otra percepción. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros trabajemos las actividades de aprendizaje. Aquí hay otro ejemplo donde dice, ¿no? Dependiendo de donde vea las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. Él, del lado izquierdo, ve que hay 4 barras, pero él, del lado derecho, ve 3. Vean ustedes y van a contar igual que ellos. Miren del lado izquierdo y miren del lado derecho. Y efectivamente, del lado derecho se observa 3, pero del lado izquierdo se observan 4. Entonces, cada uno observa desde la posición, desde su percepción, lo que observa, ¿no es cierto? Mírenlo bien, se ven 3 y en el otro 4, ¿cierto? Y ese es un juego de percepción en realidad que mucho también se trabaja con los niños. Aquí las puse yo para que ustedes pues puedan, ¿no? También darse cuenta cómo trabajar la percepción en las aulas. Y bueno, y la percepción pues obedece a estímulos cerebrales logrados a través de los 5 sentidos. Tenemos a la vista, al olfato, al gusto, a la audición, los cuales pues nos dan una realidad física del entorno, ¿no? La percepción es la capacidad de recibir por medio de todos los sentidos las imágenes, las impresiones, las sensaciones para conocer algo. Es una capacidad pues, cognitiva muy importante, básica, pero muy importante para poder lograr pues, con los niños aprendizaje. Mediante la percepción, la información recopilada por todos los sentidos se puede procesar y se forma la idea de un solo objeto. Miren, que hay otro ejemplo, miren el gatito y miren cómo se percibe, ¿no? Aquí en el espejo, como un león, ¿no? Aquí hay otra imagen donde cuando ustedes lo observan, ¿no? Parece primero de perfil y después está de frente, ¿no? Mírenlo bien, mírenlo bien. Parece una persona de frente y ahora otra vez nuevamente cierren los ojos y vuelvan a observar y pareciera que hay una persona de perfil, ¿no? Entonces ahí tenemos 2 impresiones de la percepción de información que nuestros sentidos están procesándolo. Entonces el cerebro por una parte está procesando uno y por otra otro, ¿no? Y lo mismo pues el gatito, ¿no? Miren, ¿no? Nosotros vemos un león, pero el gato no ve un león, el gato está bien, el gato no ve gato, el gato ve un león. Y eso pues es lo que hace pues nuestros sentidos muchas veces en todas las actividades e ideas que nosotros hacemos diariamente. Bien, otro de los procesos también muy importantes es la atención. Y en realidad es uno de los procesos pues cognitivos que más dificultad se está encontrando actualmente en todas las aulas. Si antes teníamos pues la retención de 20 minutos mínimo en los estudiantes, dependiendo de la edad también, obvio, de 20 a 30, 40 la edad de los chicos para poder atender. Vemos que en estos últimos 10 años, pues la atención se está reduciendo, ¿no? Cuando pues hay mucha dificultad en los niños, porque muchos dicen pues, bueno, sobre todo los neurólogos y los neuropediatras, nos indican que uno de los factores principales que no está permitiendo
que se logre la atención como antes es el celular. Bueno, y la televisión y los videojuegos, ¿no? Por eso es importante, pues, que nosotros, cuando trabajemos con los padres, ¿no? Les expliquemos qué tan dañinos están siendo para ellos el exceso, pues, de las pantallas, ¿no? Todo tiene un límite, ¿no? Por horas, por tiempos, ¿no? Inclusive cuando nosotros usemos las TICs, pues también, ¿no? Regulemos en 30, 20 minutos y luego cambiamos a otra actividad, ¿no? O a una sesión pedagógica de 45, pero también pues con sus pausas activas para que no sea permanente. Y también pues pedirles a los chicos que parpadeen, porque los niños cuando están mucho tiempo con estas pantallas no realizan el parpadeo y eso también hace pues que haya una deficiencia visual y un problema pues en las, en la vista de los chicos, ¿no? Bien, entonces la atención es la capacidad que tiene el ser humano para ser consciente de los sucesos que ocurren tanto fuera como dentro de sí mismo. Entonces es la capacidad para concentrarse la actividad psíquica, es decir, el pensamiento sobre un determinado objeto. La concentración del psiquismo hacia un estímulo determinado. Entonces, aquí la atención, hay actividades que ahora en psicomotricidad, en educación física, por ejemplo, ustedes pueden solicitarle a los docentes que en su actividad motriz, dependiendo de la edad, ¿no? El profesor trabaje mucho la atención. Cuando los niños trabajan educación física basado en actividades de atención, mejoran bastante. Entonces también ahí ustedes pueden pedir ayuda al profesor de educación física en que se realice actividades de atención lúdicas, que no necesariamente tienen que ser pantallas, porque también hay, pero no necesariamente. Es más recomendable las de actividad física, de tal forma pues que el niño vaya pues mejorando este proceso cognitivo que es muy importante. El siguiente proceso cognitivo también importante es la memoria y es también muy importante porque es la capacidad donde el niño adquiere, almacena y recupera información. Entonces, si el niño solamente escucha, pero no la almacena, entonces ya ahí tiene un problema porque se olvida, ¿no? Entonces, esta facultad nos permite, pues, al ser humano retener y recordar hechos pasados, pero si el niño no se acuerda, entonces ya tiene un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque la función principal que tiene la memoria es proporcionarnos conocimientos necesarios para comprender el mundo en el que vivimos. Y si él no recuerda, no adquiere, no almacena y no recupera esta información que ha estado aprendida en otros años anteriores para poder, pues, comprender, entonces, pues, tiene ya una dificultad, ¿no? Entonces, la memoria es una función del cerebro, es un fenómeno de la mente que permite al organismo poder codificar, almacenar y recuperar información. Obviamente, ¿cómo se da la memoria en el cerebro según la neuroeducación? Es el resultado de conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas. Entonces, cuando las neuronas hacen conexiones constantes y repetitivas, al hacer la sinapsis, hace pues que la memoria constantemente pues no, el niño pues la pueda trabajar, ¿no? Pero si el niño no hace esto, ¿no? Entonces pues obviamente tiene problemas. Y la memoria se clasifica en tres, en la memoria sensorial, en la memoria a corto plazo y en la memoria a largo plazo. ¿Qué es la memoria sensorial? La memoria sensorial es la que va a registrar las sensaciones de los sentidos y que obviamente esta va a permitir reconocer las características físicas de cada uno de los estímulos. Por ejemplo, el niño pequeño que sabe que si se acerca a la cocina y siente que está caliente o pues en algún momento de repente por ahí se quemó, ¿no? Obviamente su memoria sensorial sabe que ya no va a regresar ahí porque sabe que es peligroso, que va a hacer. O de repente también con los enchufes, ¿no? Que a veces pues por no tener cuidado ahí, por ahí un niño pues puede tener también. Y eso también es parte de una memoria sensorial. O también cuando un perro le ladra con tanta fuerza y el niño se asusta,
Y obviamente cuando está yendo y obviamente vuelve a ver ese perro, el niño por memoria sensorial sabe que ese le va a volver a ladrar y lo va a asustar. Entonces su memoria sensorial hace que mejor vaya por otro lugar. Entonces eso es la memoria sensorial. Es la que nos permite reconocer, ¿no? Justamente estas características y estímulos, de tal forma pues que no la recordemos y sabemos cómo debemos actuar, ¿no? La memoria a corto plazo, sin embargo, es la que guarda información que necesitamos en el momento presente. Eh, la memoria a corto plazo no es la más recomendada para el aprendizaje de los chicos. Es más, sobre todo para cosas prácticas, por ejemplo, eh, en la lista de cosas que voy a comprar para el mercado, o lo que voy a comprar en el supermercado, o la lista de, mm, ingredientes para hacer una torta, ¿no? Entonces ahí pues podemos usar la memoria a corto plazo porque es información que la necesitamos ya, ¿no? Va, por ejemplo, hoy día voy a comer, no sé, tallarines verdes, ok, ¿qué necesito? Ya, ok. Esa es mi memoria a corto plazo. Solamente es información para el momento, ¿sí? Pero sin embargo, aquí viene la tercera memoria, que es la a largo plazo, que esta sí es la que conserva nuestros conocimientos. Esta es la base de los datos permanentes. Esta es la memoria a la cual los chicos tienen que darle pues ahí el almacenamiento, adquirir, almacenar y conservar justamente la información que reciben, ¿no? Aquí es donde hay más sinapsis y esta es la que cuando hay el conflicto cognitivo del niño de lo que aprende y luego pues nuevamente viene la nueva información, ¿no? Entonces ahí la memoria a largo plazo es la que está funcionando ahí a 1000 por hora, justamente para que estos datos se queden, ¿no? No sé, quizás ustedes han conocido a personas ya mayores, ¿no? De 60, 70, 80, 90, 95 años, que su memoria a largo plazo, a pesar de la edad, pues está pues muy, muy en buen estado. Y te cuenta cuando era niña, miren, de hace 90 años, ¿no? Cómo estudiaba, quiénes eran sus maestros, cómo los trataban. Y en ese tiempo podría ser que también puedan encontrar ustedes, ¿no? Que les cuenten de que las mujeres no iban al colegio, que eso fue después, cuando ya estaba adolescente, bueno, y en fin. Sin embargo, vemos ahí pues que la persona adulta mantiene conservada eso y es porque justamente ella ha trabajado pues mucho este proceso cognitivo y hace pues que su memoria a largo plazo no lo pierda. Probablemente la de corto plazo se olvide hasta dónde deja las llaves, puede ser, pero su memoria a largo plazo se mantiene, ¿no? ¿Y es por qué? Porque la sinapsis al momento de aprender lo ha logrado, ¿no? Y es así como trabajamos pues estas tres memorias todo el tiempo. O sea, constantemente nuestro cerebro tiene estas tres tipos de memorias y son las cuales que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de realizar las actividades. O sea, cuando ustedes realicen actividades con los chicos, tienen que tener en cuenta estas tres. La sensorial, al momento pues de que el niño trabaja con las actividades, está usando sus sentidos, ¿no? Por eso nos decían mucho nuestros teóricos que hay que trabajar mucho la parte sensitiva, ¿no? Con los chicos donde ellos toquen, manipulen los objetos, de tal forma que así, a través de las sensaciones, ellos puedan recordar. Entonces, ahí su memoria está trabajando mucho, ¿no? Y es por eso que estos teóricos pues nos indican, ¿no? Entonces, los procesos básicos de la memoria son la codificación, el almacenamiento y la recuperación. Cuando el estudiante codifica, significa que está transformando los estímulos en una representación mental. Usted le dice, ¿ustedes recuerdan cómo es una valla? ¿Qué es valla, Miss? No entiendo. A ver, una valla es lo que... A ver, ¿ustedes han ido a donde es un campo? Sí, ok. Antes de llegar a la casa de campo, hay casi... Ah, como una barrera, sí, ajá, esa es una valla. Ah, ya, eso como el cerco, ahí están encontrando sinónimos. Entonces el niño está codificando, está transformando estos estímulos en una representación mental. Luego va a pasar a un almacenamiento.
que consiste en retener todos los datos en la memoria para utilizarlos posteriormente. Entonces, cuando el niño va reteniendo datos, ¿no? Está trabajando su segundo proceso básico de la memoria. Y luego ya viene la recuperación, que es la forma en la que nosotros accedemos a la información, la almacenamos en nuestra memoria. Entonces, cuando la necesitamos, la recuperamos y la aplicamos o la decimos, ¿no? Pero la memoria es una de los procesos cognitivos que probablemente antes se trabajaba mucho más la memorística, ¿no? Pero también es muy buena, o sea, eso no significa de que esa parte, bueno, antes, ¿no? Cuando ya empezaron a llegar los constructivistas, pues satanizaban un poco la memoria, pero no, luego se dieron cuenta que no, que es un proceso cognitivo, como dicen los neuroeducativos, que es un proceso cognitivo que sí es muy importante tenerla en cuenta dentro de los procesos de aprendizaje para que el niño pues podamos lograr, ¿no? Porque es importante que codifique, que almacene y recupere esa información, de tal forma que luego la pueda aplicar en resolver algún problema. La memoria no solamente son recuerdos, si bien es cierto, los recuerdos es la expresión de lo que ha ocurrido, aprendizaje, ¿no? Pero también pues son experiencias, ¿no? Entonces la mente va a funcionar en gran medida como una computadora. El cerebro coloca la información que considera importante en archivos, ¿no? Aquí, bueno, está en el simbólico, ¿no? Cuando recuerda algo, abrimos un archivo y la memoria no siempre funciona perfectamente. A medida que las personas envejecen, puede requerir más tiempo para recuperar estos archivos, ¿no? Entonces, algunos, bueno, neuroeducativos nos decían, ¿no? De repente la persona de 80, 90 para darte una respuesta puede demorar 1 o 2 minutos, sin embargo, pues una persona, ¿no? De 8, 10, 12, 15 años lo hace en segundos, ¿no? Entonces su CPU, ¿no? Dice que está, pues es cierto, tiene almacenado tanta información que obviamente va a demorar más. Es como cuando se llena pues bueno, por decir el USB o el Drive, ¿no? Pero por la más edad que tiene, ¿no? Pero una persona que todavía está llenando sus drives o almacenando la información, obviamente tiene por eso rapidez y es en segundos la información que la recuperan entre comillas, llamado archivos. Y es así como de repente nuestra mente está funcionando constantemente, porque bueno, se relaciona mucho como una computadora, como una gran computadora en realidad. Bueno, el cerebro humano de un individuo adulto, miren, ¿cuánto tiene? Miren, tiene más de 100 millones de neuronas y unos 100 billones de interconexiones sinápticas. Entonces, la sinapsis es la unión que tiene cada una de las neuronas, las cuales permite que nuestro cerebro constantemente, ¿no? Pueda pues realizar pues todas estas informaciones en nuestros procesos cognitivos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene justamente la capacidad de almacenar en nuestra mente información equivalente a 10 billones de páginas de enciclopedia. Pero sin embargo, en nuestra realidad vemos pues que los chicos no, nosotros mismos no estamos usando esa capacidad que tenemos. Miren, nuestro cerebro tiene la capacidad de almacenar, pero sin embargo, si tenemos niños o estudiantes o nosotros mismos de leer 3 o 2 libros al mes, en realidad será la misma cantidad o nos está faltando. ¿Qué dice? Nos estará faltando, ¿verdad? Entonces, sí, miren cuánta capacidad tiene nuestro cerebro, pero le estamos dando solamente 1%. Y esto, ¿no? Entonces, eh, por ello es importante tener en cuenta que cuanto más habilidades, capacidades tengan los chicos de interacción, su cerebro tiene la capacidad, pues, de poder retener esa información, ¿no? Porque nuestro cerebro, como les decía, es una gran computadora, ¿no? Una gran computadora capaz de poder lograr todo, toda este almacenamiento
en segundos, en segundos. Y todo debido pues a esta conexión que realizan pues las neuronas. Ujú. Bueno, en cuanto a las funciones cruciales para que nosotros tengamos un éxito académico en nuestros estudiantes, pues tenemos que tener en cuenta que las funciones ejecutivas, bueno, son un conjunto de habilidades cognitivas que incluyen, ¿no? La memoria, el control, la flexibilidad cognitiva. Estas habilidades van a permitir que nuestros chicos puedan planificar, organizar, tomar decisiones y resolver problemas de manera efectiva. Son fundamentales para el aprendizaje porque ayudan a los estudiantes a conseguirse, a estar atentos, a seguir instrucciones y a manejar múltiples tareas. Entonces, si nuestros chicos desarrollan estas habilidades cognitivas, como les digo, las básicas, que son memoria, atención, concentración. Entonces, eso para nosotros va a ser muy importante porque eso le va a poder permitir que ellos puedan planificar, organizar, tomar decisiones, resolver problemas de manera efectiva. Entonces, obviamente, a concentrarse, si siguen instrucciones. Entonces, tener en cuenta si nosotros queremos trabajar los problemas de aprendizaje, la base de todo problema de aprendizaje está fundamentado justamente en esto, en lo que son los procesos básicos del cerebro, ¿no? En la parte de la cognición. Entonces, ahora nosotros tenemos que enfocarnos a trabajar actividades de las cuales podamos trabajar la atención, la percepción, la memoria, de tal forma que nosotros podamos pues desarrollar y seguir desarrollando sus habilidades cognitivas en todas las sesiones de aprendizaje que vamos realizando. No solamente desarrollemos la memoria, no solamente desarrollemos la atención, o la concentración, sino en su conjunto, de tal forma así que el estudiante lo vaya logrando y ya disminuíamos los casos pues, de niños con problemas de aprendizaje, ¿no? Ahora, la memoria de trabajo, como les había indicado, es la capacidad de mantener y manipular información en la mente durante cortos periodos. Entonces, esa es la memoria de corto plazo, ¿no? La memoria de trabajo es la memoria de corto plazo, la que les había indicado. Entonces, es importante, sí, pero no solamente la mantengamos en cortos periodos. O sea, sí es cierto que la sesión de nuestras clases nos duran pues 2 horas pedagógicas, ¿no? Pero no solamente trabajemos en la memoria de trabajo, sino también trabajemos la flexibilidad cognitiva, la planificación, organización, la monitorización, la evaluación y la toma de decisiones. Entonces, ¿qué es la flexibilidad cognitiva? Es la capacidad donde nuestros chicos se van a poder adaptar a nuevas situaciones y cambiar de estrategia cuando sea necesario. Entonces, si el niño sabe que trabajando, por ejemplo, mapas mentales, no lo logra, no puede, él tendría que usar otra ya estrategia para poder aprender. Pero hay niños que, por ejemplo, les gusta escribir. Todo lo que van a exponer de repente, lo escriben y se lo aprenden. Entonces, está trabajando, ¿no? Esa, él está adaptándose a poder aprenderlo de manera escribiendo. Pero de repente otro niño, ¿no? Como suele pasar, pues, niños de secundaria, porque ahora también se trabaja en niños de primaria, es realizando mapas mentales o mapas conceptuales. Y para ellos, su flexibilidad cognitiva es más rápido adaptarse y aprender usando eso. Entonces, cada uno de los estudiantes va a tener que usar la mejor estrategia que le permita aprender. Entonces, ahí, ¿por qué? Porque todos tenemos flexibilidad cognitiva. No solamente podemos aprender de una sola forma, sino de distintas. Y cada uno tiene que usar la estrategia que más le sea efectiva. Entonces, acá viene lo que es la planificación y organización, que es la habilidad para que el estudiante establezca metas, desarrolle planes para poder alcanzar y organizar los pasos necesarios. Entonces, el niño
cuando tiene problemas de aprendizaje, tiene que primero, durante sus sesiones, aprender a planificar y organizar. Entonces, ustedes ahí, cuando hagan la terapia de problemas de aprendizaje, tienen que también tener en cuenta de enseñarle a planificar y organizar. Si ve que es mucha información, el niño tiene que empezar a sintetizar, ¿cierto? Secundaria, por ejemplo, bueno, de quinto de primaria para arriba, se le enseña al niño ya a hacer la síntesis, ¿no? Entonces, las ideas importantes en primaria, por ejemplo, no es todo, es solamente lo más importante. Desde ahí, el niño ya está trabajando con la planificación y organización de sus actividades de tal forma que lo pueda alcanzar, porque si él quiere todo, no se puede, es imposible para nosotros mismos como adultos, ¿cierto? Entonces, ahí nuestra función va a ser enseñarles a que sepan planificar y organizarse a través de actividades que sean básicas, de tal forma que lo puedan lograr. También nosotros vamos a tener que estar todo el tiempo, como hacemos siempre, monitoreándolos, acompañándolos, ¿no? Para ver cómo este desempeño pueda ser apropiado, si lo está logrando, qué necesita, de tal forma que nosotros vamos dando ajustes cuando sea necesario, cuando vemos que no lo está logrando, qué está pasando, ¿no? Evaluar qué no está aplicando o qué proceso cognitivo le está haciendo, está débil, que necesita pues ayuda. Entonces ahí luego finalmente viene pues la toma de decisiones, ¿no? Que va a ser la habilidad de tal forma que nos permite evaluar opciones y tomar decisiones, ¿no? Entonces, el niño o el estudiante que ve pues que trabajando con con las ideas, resaltando, por ejemplo, también una técnica que muchos usan los chicos al momento de leer sus textos, es resaltando las ideas importantes. Y a pesar que él resalta y hace una síntesis y hace un mapa mental y no lo entiende, significa de que esa no va a ser una habilidad, perdón, una estrategia de tal forma, ¿no? Entonces el niño tiene que tomar decisiones. No, no, esta no me va, uso otra. Entonces ahí es donde el maestro también pues va a tener que ir viendo cuál sería la mejor opción para él, ¿no? De repente él es visual o es auditivo. Entonces, de repente escuchándolo a través de un audio, él puede sintetizar la información más rápido que visualizándolo o haciendo apuntes, ¿no? Porque, bueno, según las inteligencias múltiples, pues cada uno pues tiene desarrollado una habilidad más que otras, ¿no? Entonces, por eso todo también depende de cómo este estudiante pues aprende, ¿no? Y otra también de las que también son muy importantes tener en cuenta es la regulación emocional, ¿no? Entonces, la capacidad de poder gestionar y responder adecuadamente a las emociones. Entonces, un estudiante que constantemente está enojado, molesto, que es muy disruptivo en la clase, y que no lleva un apoyo o un apoyo emocional para que pueda pues, gestionar sus emociones. Entonces, él no va a tener la misma disponibilidad de aprender que otro estudiante, pues que sí quiere escuchar, que sí quiere, pues no, estar en la clase, que el otro, ¿no? Entonces, también es importante que nosotros tengamos en cuenta enseñar a los niños a regular sus emociones, que ellos aprendan a gestionarlos y de tal forma que esto a ellos les ayude pues a adecuar sus emociones, ¿no? Si vemos que constantemente, por ejemplo, en las aulas tenemos un niño muy disruptivo, que constantemente, por ejemplo, en aulas de niños pequeños, o también me imagino que en niños de secundaria, encontramos a un niño o a un estudiante que grita mucho, o se para constantemente y grita, se para y constante, o va y molesta a un compañero, o va o lo jala a un compañero. Entonces, el niño, pues necesita ayuda, ¿no? Entonces, ya en el aula misma, si bien es cierto, como tutores, uno puede tomar acciones, ¿no? De conversar con él o ella, pero si vemos que a pesar de todas las actividades que nosotros realicemos, el niño no lo logra, no logra regular,
Entonces, ahí sí va a ser muy importante que ustedes pues de lo deriven, ¿no? Algunas aulas, bueno, algunas instituciones tienen la suerte de tener quizás un psicólogo o algún especialista de la UGEL que envíe, y si no lo tienen, pues entonces sería importante derivarlo pues a un psicólogo para que lo pueda ayudar y traer su informe, de tal forma que también ustedes puedan pues saber pues de qué forma ayudarlo, ¿no? Porque algo está pasando, ¿no? Algo está pasando, quizás no sea él, quizás sea la familia, y ya el psicólogo pues tendrá que determinar de tal forma pues que también ustedes puedan pues saber cómo manejar pues esta problemática que por lo general suelen ocurrir en las aulas, en todas las aulas, ¿no? Entonces, si encontramos niños así, es mejor derivarlos para poder ayudarlos, ¿no? Porque muchas veces el logro de aprendizaje no solamente es la parte cognitiva, sino también la parte emocional. Y no es el docente, no son sus compañeros, es ya probablemente muchas veces la familia. Y es por eso que el maestro tiene que tomar acciones inmediatas, ¿no? Que es derivarlo y hacer pues un acta con la familia, con la mamá o el papá, y que te traiga el informe psicológico para poder pues brindarle la ayuda necesaria y pues poder lograr pues no el aprendizaje en este pequeño o adulto. Algunas de las estrategias que nos recomiendan aquí la neuroeducación para el aula pueden ser utilizar juegos y actividades que desafíen pues estas funciones ejecutivas, ¿no? Como son los juegos de memoria, de bingo, rompecabezas, para mejorar estas habilidades. También nos sugieren rutinas y estructuras, ¿no? Que tienen que ser claras en el aula, ya que esto va a ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de organización y planificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros todos los días en las mañanas iniciamos con el saludo, una canción, quizás, esas son las rutinas, estructuras claras, establecemos las normas de convivencia, esas son las estructuras, ¿no? Y que ellos mismos nos digan, a ver, cuáles son las normas de convivencia, las vamos a cumplir, ¿no? Entonces, estas habilidades de organización y planificación son básicas para que el estudiante también sepa, ¿no? Cómo es que vamos a desarrollar las actividades en el aula, de tal forma pues que evitemos pues las disrupciones, ¿no? Lo otro también, que también trabajamos mucho, es la metacognición, ¿no? Cuando nosotros fomentamos la metacognición, o sea, la capacidad de reflexionar sobre el propio pensamiento, permite pues a nuestros niños evaluar y ajustar sus estrategias de aprendizaje. ¿Qué has aprendido? ¿Cómo lo has aprendido? ¿No? Entonces, estas preguntas siempre van a ser muy importantes al término de la sesión de aprendizaje, reflexionar constantemente con ellos, de tal forma que así se puedan ajustar algunas estrategias que nos permitan a nosotros, pues, seguir mejorando con ellos, ¿no? O sea, para ellos, ¿no? Y bueno, y el impacto emocional que ya les había estado mencionando, ¿no? Anteriormente, porque las funciones ejecutivas están muy relacionadas con la regulación emocional. Si nosotros usamos estrategias que promuevan un ambiente emocionalmente seguro y positivo, como nos dicen los neuroeducadores, pues podemos mejorar tanto el bienestar emocional como el rendimiento académico de los estudiantes. Si nosotros realizamos intervenciones tempranas, que son identificar y apoyar a los estudiantes con dificultades en las funciones ejecutivas desde una edad temprana, entonces nosotros vamos a poder prevenir problemas académicos, bueno, y también de comportamiento a largo plazo, ¿no? Entonces, por ello, ¿no? Les mencionaba justamente esto, ¿no? Que es muy importante. Si realizamos la intervención temprana, si vemos que es un niño que se está demorando en aprender y ya debió haberlo logrado, algo está pasando. ¿Es su conducta? ¿Es su capacidad intelectual? ¿Es su proceso cognitivo? ¿Será su atención? ¿Será su memoria? ¿Será su pensamiento? ¿Será su percepción? ¿Necesitará lentes? ¿Por qué no? ¿Por qué el niño no visualiza bien? O sea, le pones la imagen y el niño no lo ve bien o hace mucho esfuerzo. Entonces, ¿será la vista? ¿O le estás llamando por su nombre y no te escucha? ¿Será la parte auditiva? ¿O de repente o solamente es a ti? ¿O no escucha a sus compañeros? ¿No? Entonces, si nosotros vemos
que sus sensaciones auditivas y visuales, que son las principales en ser evaluadas por el docente, vemos que están siendo afectadas, sí, tenemos que inmediatamente conversar con los padres para hacer derivados, porque ahí es donde nosotros hacemos intervenciones tempranas. Y de esa forma llegamos, pues, no esperamos que sea diciembre para recién decirle que lo evalúe, sino ya desde marzo, abril nomás, ¿no? Ver nomás, ahí es la intervención temprana. No, yo observo que el niño hace mucho esfuerzo para ver la pizarra, hace mucho esfuerzo cuando lo llamas, no te hace caso, te acercas, no te hace caso, le tocas el hombro y le mueves y le vuelves a llamar y recién voltea. Entonces, pues, ¿qué está pasando, no? De repente tiene un problema auditivo o es hipoacúsico, en fin. Entonces, podrían presentarse muchas dificultades que de repente en el comienzo del año escolar es importante nosotros poder detectarlos justamente pues para poder evitar, ¿no? Que se den este tipo de problemas de aprendizaje cuando ya estamos en noviembre o diciembre y recién ahí decirle a un padre que pues el niño no, no avanza, pues obviamente podría traer un problema a posteriori, ¿no? Porque el padre te va a decir, pero maestro, ¿por qué no me avisó en marzo? ¿O por qué no me avisó en abril? ¿No? ¿Por qué recién en diciembre, no? Entonces, y es más, ahora en medio año, bueno, estamos en septiembre, ya casi octubre, también estamos en la fecha, si vemos que primer, segundo bimestre, nada, no avanza, siempre se distrae, no retiene, no almacena información básica, a pesar de que es muy sencilla, vemos ya dificultad, entonces ya es momento de inmediatamente hacer un acta con los padres de familia para derivarlo. Esa es la estrategia, la más sencilla para ustedes también. De tal forma que así el niño es evaluado por un psicólogo y pues nos indicará pues qué tipo de dificultad o qué parte de sus procesos cognitivos están siendo afectados, ¿no? Y también solicitar, importante, la capacidad intelectual. Si es un niño que es con una capacidad intelectual, perdón, con un retraso mental leve o fronterizo, va a aprender lento, pero va a aprender, ¿no? Entonces, ya ustedes tendríamos pues que adaptar las actividades de acuerdo a su capacidad, pero ya lo tienen identificado, ¿no? Y eso es importante. Al tener ya identificado, sabemos hasta dónde va a lograr. Probablemente pues logrará, si están por decir en cuarto de primaria y disfronterizo, de repente estará realizando actividades de tercero o hasta segundo, dependiendo, ¿ah? Ojo, ahí también tienes que ver mucho la evaluación. De repente está en primero de secundaria, pero piensa como un niño de 10 años y tiene 13 o 12 y piensa como un niño de 10, entonces también ahí el maestro o profesores o profesora de secundaria pues tendrá que realizar actividades pues que se adapten a la edad mental del estudiante, ¿no? Entonces, por eso la neuroeducación nos habla mucho pues de los procesos cognitivos, de tal forma pues que así nosotros podamos pues, ¿no? Realizar actividades que se adapten pues a la edad de nuestros niños. Muy bien. No sé si habrá alguna duda o pregunta hasta acá. ¿Está todo claro? ¿Sí? Muy bien. Eh, ok. Entonces nos estaríamos viendo la siguiente sesión. Que tengan un lindo fin de semana. Cuídense mucho. Buenas noches.